Hechos capítulo 18, versículo 1, dice la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos en el oficio de ellos, que era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a muchos judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de la ley de ustedes, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, sabemos que tu palabra cumple una maravillosa función de transformar nuestra vida. Te pedimos que en esta hora tu palabra, junto a tu Espíritu Santo, pueda ser una explosión de transformación en nuestra vida, en nuestro corazón. Queremos agradarte, Señor, por eso venimos en esta noche a escuchar tu voz y saber qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que hagamos? Gracias te damos, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Corinto, que es donde el apóstol Pablo llegó, estaba a 80 kilómetros de distancia de Atenas. 80 kilómetros. En carro es 1 hora, 1 hora y 10 más o menos, ¿no? ¿A pie cuánto será? 80 kilómetros a pie. ¿8 horas? ¿Mucho? Más, ¿no? ¿Un día? Menos. Ya, más o menos. Más o menos, vamos calculando, ¿no? Pero son 80 kilómetros, no era cerca, hermano. Y Pablo llega hasta Corinto, y evidentemente Corinto era una ciudad que tenía una historia muy interesante. 146 años antes de Cristo, Corinto había sido destruida terriblemente por los romanos. Pero Julio César reconstruyó la ciudad en el año 46 antes de Cristo. Este es el Julio César de la historia romana, ¿verdad? También la posición de Corinto era una posición muy privilegiada, porque era considerada una de las ciudades más importantes de la región de Grecia. Así que Corinto era muy importante para el Imperio Romano. Corinto, también dice la historia, estaba posicionada en un lugar geográfico en donde los barcos del este hacia el oeste
y toda la mercadería que venía de norte a sur y viceversa, tenían que pasar necesariamente por la ciudad de Corinto. Así que la ciudad de Corinto era una ciudad de auge económico y comercial. Había muchísimo dinero en Corinto. Pero así como había una alza económica, lo que no había era una alza espiritual, ya que Corinto era una de las ciudades de una moral muy baja. En Corinto sabemos que se realizaban los Juegos Ístmicos o también Juegos Olímpicos cada 2 años. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, hace referencia a esos Juegos Olímpicos que se practicaban en Corinto. Y dicen los historiadores que eran Juegos Olímpicos tan importantes que bien pudieron haber competido con los juegos que se hacían en Olimpo. También sabemos, hermanos, que Corinto era una ciudad de mala reputación, ya que cuando la gente quería llevar una vida licenciosa, cuando la gente quería llevar una vida de fornicación o de adulterio, le decía uno a otro, vamos a corintizar. Y cuando le decían vamos a corintizar, le estaban diciendo vamos a tener una vida licenciosa, una vida desenfrenada. Entonces, corintizar era sinónimo de no tener ley, de hacer lo que cada uno le parecía, de inmoralidad sexual, de desenfreno sexual, algo así como lo que pasa en los carnavales de Río de Janeiro. Usted sabe toda la perdición que hay en esos carnavales de Río de Janeiro, hermano, ¿verdad? Y de esa manera también la palabra corintizar significaba desenfreno sexual. En Grecia, por ejemplo, es curioso porque la cuna del arte teatral está en Grecia. Allí nace el teatro. ¿Y usted sabe cómo se llamaba a las personas que usaban máscaras en los teatros? Se le llamaba Hipócrates, de donde viene hipócrita, o sea, los que usaban máscaras. Y la palabra hipócrita significa actor en griego. Eran los primeros actores, los primeros hipócritas, ¿no? Entonces, curiosamente, en Grecia, cada vez que había un corintio, cuando usted sabe que a veces hay obras teatrales donde se representan ciudades, ¿no? O uno de los actores representa determinada región, determinado lugar, ¿sí o no? Y se sabe que determinado actor representa determinada región o determinado lugar, a veces por el acento, porque el acento del actor o el acento que está haciendo el actor sabemos que es de la costa, de la sierra, de la selva o de determinado país. Pero en Grecia antigua, cada vez que había un borracho, sabía que era Corinto. O sea, el borracho sí o sí tenía que ser de Corinto, porque llevaba una vida de desenfreno, una vida licenciosa. Imagínense, hermano, en Corinto, por ejemplo, se dice que había el templo a la diosa Afrodita, la diosa de la sexualidad, y ese templo tenía 1000 prostitutas. Imagínense. Entonces, el desenfreno sexual estaba a la orden del día allá en Corinto. Hermanos, en esa ciudad tan corrompida de pecado, en esa ciudad tan llena de maldad, llega el Evangelio de Cristo. Y como le dije el día domingo, el Evangelio de Cristo viene a transformar el alma, la mente y el corazón. Para eso viene el Evangelio. Y cambió, hermano. Por eso mire lo que Pablo le dice a los hermanos de Corinto. Mire, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y mire, comienza a pasar lista de lo que eran en Corinto. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Está pasando lista, hermano. Y sí sabemos que estaba pasando lista, porque el versículo 11 dice, y esto erais algunos, ¿ve? O sea, les andaba pasando lista de lo que eran. Y él dice, esto eran antes, esto había en Corinto. Borrachos, adúlteros, fornicarios, estafadores, hombres perdidos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el apóstol Pablo, cuando llega con el evangelio a Corinto, todo eso había, pero el evangelio lo cambió. Amén. El evangelio lo transformó. El evangelio trae una nueva vida. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ay, pastor, es que mi esposa ya está vieja, ¿me puedo volver a casar? No. Pastor, que mi esposo está viejo, ¿me vuelvo a casar? No. Eso no significa que las cosas viejas ya pasaron, por si acaso. Entonces, hermanos, el evangelio cuando llega nos transforma. Por eso quiero hablar 3 puntos importantes esta noche, y luego de esos 3 puntos importantes acabamos el sermón. Punto número 1, el apóstol Pablo se encuentra con nuevos amigos. El apóstol Pablo se encuentra con nuevos amigos. Los que tienen la buena práctica de escribir, pues escriban para que lo repasen en casa. Yo no lo escribo, pero lo ando mirando en YouTube. También se vale. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 18, verso 1. Pablo encontrándose con nuevos amigos. Dice, además de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hermanos, Aquila y Priscila eran una pareja de esposos que Dios usó grandemente. Aquí los vemos en Corinto llegando y teniendo una amistad con el apóstol Pablo. Pero más adelante vamos a ver en el versículo 22 que Pablo y Silas acompañaron a Pablo hasta Éfeso. Y en Éfeso se quedaron. Y estando allí en Éfeso, ellos ayudaron a un hombre llamado Apolo, que ya lo veremos más adelante, en otro momento. Entonces, vemos que estaba en Corinto, primero estaba en Roma, luego está en Corinto, luego se va a Éfeso, y por último en Romanos capítulo 16, versículo 3, el apóstol Pablo manda saludos a Aquila y Priscila, que otra vez se encontraban allá en la ciudad de Roma. Entonces, hermanos, aquí encontramos una pareja de esposos que eran de bendición. Eran de bendición. ¿Cómo son las parejas? ¿Cómo son los hermanos de la iglesia? ¿De bendición o de maldición? ¿Cómo usted se siente en la iglesia, hermano? ¿Usted es de bendición realmente? No dicen nada, andan asustados, hermano. No, todavía no empieza la gritadera, después se asusta. ¿Usted qué es? ¿De bendición o de maldición? Porque hay hermanos que son de bendición, hay otros hermanos que son de maldición, y hay otros hermanos que son ni de bendición ni de maldición. O sea, da lo mismo que estén o que no estén. Hermano, pero esta pareja de esposos, Aquila y Priscila, eran de bendición, hermano. Esta pareja de esposos, hermano, eran grandes siervos de Dios. Es más, hasta pusieron su casa para hacer una iglesia. En 1 Corintios capítulo 16, mírenlos ahí. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19.
Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Ve? Aquila y Priscila habían puesto una iglesia en su casa. Ellos eran de bendición. Hermanos, ¿cómo puedo ser un hermano de bendición? No de maldición, de bendición. No un hermano ni de bendición ni de maldición. No, uno de bendición. ¿Sabe cómo? Sirviendo a Dios, apoyando a los líderes, apoyando al pastor, haciendo la obra de Dios. Esa es la única manera en que nosotros somos de bendición en una iglesia local. Amén. Dios quiere que nosotros actuemos y trabajemos de esa manera. Dios quiere que nosotros vivamos siendo de bendición a nuestra iglesia local. Amén. Y ahora con todos estos proyectos, ¿cómo puedo ser de bendición, pastor? ¿Cómo puedo ser de bendición? Sea fiel en sus diezmos y ofrendas, hermano. Sea fiel, porque acá no le vamos a mandar a vender polladas. Yo no creo en polladas. Usted no va a salir a vender mazamorras. No, yo creo que usted y yo podemos dar ofrendas para pagar todo lo que es para la obra de Dios. Así que, hermano, usted no se preocupe de salir a vender ni parrilla, ni pollada, nada, nada, nada. Solamente sea fiel con sus diezmos y ofrendas, hermano. Pero fiel, fiel, fiel. Y va a ver que todo se va a hacer para la gloria de Dios. Amén. Pero seamos fieles, hermano. Eso es ser de bendición. Vamos a abrir un rubro más para los que desean y quieren apoyar. Pro templo. Y ahí pueden echar pro templo y pagamos más rápido la bendición de Dios. Hermanos, hay muchas maneras que podemos ser de bendición. Apoyando el discipulado, apoyando el evangelismo. Haz que tu casa se convierta en un lugar para poder hacer cultos. Hermanos, hay muchas maneras de poder servir a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios se agradó al ver el corazón de Aquila y Priscila. Eran una pareja de esposos que glorificaban a Dios con su vida. No se sentaban en la iglesia a llenar un espacio más. Eran creyentes activos en la obra de Dios. Y ellos habían sido expulsados de Roma. ¿Por qué Claudio había expulsado a los judíos de Roma? Según los historiadores, porque se había suscitado en Roma una revuelta a causa de un sedicioso llamado Cresto, que algunos comentaristas dicen que en realidad no era Cresto, sino Cristo. O sea, hubo muchos judíos cristianos que como que se generó una revuelta y entonces los expulsaron a los judíos de Roma. O sea, no diferenciaron entre los que eran cristianos y no, simplemente votaron a los judíos de Roma. Y por eso es que ellos llegan a Corinto y se encuentran con el apóstol Pablo. Hermanos, ¿y qué sucedió allá? Se unieron al apóstol Pablo porque tenían el mismo oficio. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Hacer tiendas. Los rabinos tenían oficios porque entre los rabinos no se podía cobrar por enseñar la ley. Entonces los rabinos tenían oficios para poder solventarse y tener una manutención de algún tipo de trabajo manual. Y como Pablo era rabino, él sabía hacer tiendas. Los pastores tenemos que saber hacer algo también. Amén. Porque si en algún momento hay necesidad en la obra de Dios, tenemos que trabajar. Amén. No es el ideal, pero sucede, hermano. No es el ideal, pero sucede. ¿Por qué? Porque ahí encontramos a Pablo, un ejemplo que por la situación o la circunstancia de Corinto prefirió trabajar. Amén. Porque yo conocí personas que, por ejemplo, dicen, oye, pero vas a entrar, yo quiero ser pastor, pero estudia algo. No, ¿para qué voy a estudiar si yo voy a ser pastor? O sea, como si ser pastor es no hacer nada.
No, hermano. Uno tiene que saber. Uno tiene que saber hacer las cosas. Yo he trabajado, hermano, como cajero. Yo he trabajado como soldador. Yo he trabajado en locución, programación y edición de programas radiales. He sido productor radial. Y lo último que he trabajado un poco más de tiempo como docente de lengua y literatura. Entonces yo puedo mantenerme y trabajar secularmente sin ningún problema, hermano. Sin ningún problema. No es que, porque hay gente que se aferra al pastorado, ¿no? No, que de acá nadie me saca, porque si me sacan, ¿de qué como? Y se aferran al pastorado porque en realidad es lo único que tienen. ¿Sabe qué es lo único que yo tengo? A Cristo. Y eso es lo único que usted no me va a poder quitar. Me puede quitar el pastorado, me quitará mi casa, me meterán preso, todo, pero lo único que no pueden quitarme es a Cristo. Así que si yo me aferro a algo, no me aferro al pastorado. Trabajar sé. ¿Sabe a qué me aferro yo? Yo me aferro a Cristo. Y eso es algo que no me va a poder quitar, hermano. Amén. Pero hay gente cómo se desespera. ¿Por qué? Porque es lo único que saben hacer, dicen ellos, que ni lo hacen bien todavía. Y dicen ni lo hacen bien, pero se aferran a eso. El pastor tiene que estar preparado, el hombre de Dios, para toda buena obra. Tiene que saber, y si no sabe, aprende, hermano. Yo no sabía martillar, aprendí a martillar. Yo no sabía usar taladros, ya aprendí a usar taladro. Yo no sabía armar muebles de melamina, ahora contráteme, le armo su mueble de melamina. Todo se aprende, hermano. Anda asustado. Amén. Todo se aprende. Y si algo no sé, para eso está YouTube. Todo se aprende, hermano. Entonces, un siervo de Dios tiene que estar preparado. Pablo estaba preparado. No había cómo solventarse en la obra y comenzó a trabajar en tiendas. Y hacía sus tiendas y trabajaba en sus tiendas. Un hombre de Dios tiene que estar preparado para solventar. Y eso que Pablo era soltero. A diferencia de un hombre de Dios, si es casado. Y más si tiene hijos. Entonces, hermanos, ahí encontramos al apóstol Pablo uniéndose a ellos en esa actividad. Ahora, ¿por qué Pablo tuvo que trabajar en esta ocasión? ¿Por qué Pablo tuvo que trabajar en esta ocasión? Quiero mostrarle un pasaje de la Biblia. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9, para que usted pueda entender por qué Pablo tuvo que trabajar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, Pablo está tomando autoridad diciendo que los corintios eran el trabajo, el resultado, el fruto, el producto del trabajo de Pablo. Verso 2. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Otros no creen que soy apóstol, tal vez porque yo no los he fundado, pero ustedes yo los he fundado. Así que ustedes no pueden decir, dice Pablo, ustedes no pueden decir, le decía a los corintios, que yo no soy apóstol. Porque toda la obra que he levantado ha demostrado mi apostolado. Eso es lo que le está diciendo Pablo. O sea, si traspasándolo a este momento, ya no hay apóstoles, pero sí hay pastores. Entonces no puede haber uno que diga, no es mi pastor. Pero hay un trabajo. La obra del apostolado es un trabajo. La obra del pastor es un trabajo. Verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Tenía derecho Pablo de comer y de beber? ¿Sí? Amén. ¿Tenía Pablo de irse de vez en cuando a comer un pollito a la brasa o no? ¿Usted qué dice? Tenía derecho. Ah, no, pero andan mirando a Pablo. Claro, comiendo de la plata de las ofrendas, ¿no? Claro, comiendo Pablo de la plata de las ofrendas. Yo no tengo ni para comer pollo,
¿Y cómo este sí tiene derecho a comer? No sé si me llega a entender. Qué terrible, hermano. Usted tiene todo el derecho de comer su pollo a la brasa, irse a comer su pizza, ¿cómo se llama esta pizza? La papayón, que le encanta andar comiendo la papayón, ¿sí o no? Y gloria a Dios porque nadie le dice nada. Pero de repente vemos a un pastor comiendo eso y ya comenzamos a decir, ¿y cómo este tiene? ¿Y cómo este come? ¿Y por qué come este? Tremendo. Y Pablo no quería que se hable así de él. ¡Qué tremendo, hermano! Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, ¿qué pasó con Pablo? Apóstol Pedro, sí, ¿qué tal? Acá le saludamos de Corinto. Ay, qué bien, hermano. ¿Cómo están los hermanos? Muy bien, apóstol. Me gustaría que usted pueda venir a predicar para nuestro aniversario. Está bien, ahí voy a ir, pero venga con su esposa. Ay, no será mucho gasto, hermano. Véngase nomás, acá le pagamos todo, hasta con Firulay. A Firulay también le pagamos el pasaje. Ya, pues. Y iba Pedro con su esposa, con sus hijos, con su suegra que la resucitó el Señor. Con todos iba y le pagaban el pasaje. Pero cuando invitaban a Pablo, pero vente solo por favor, ya no me traigas tus colaboradores, yo no tengo plata para traer a otros. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Como a otros sí, hasta con familia los recibían, pero cuando Pablo iba no le querían dar ni agua, hermano. ¿Y quién fundó Corinto? Pablo. Qué corazón malo, ¿no? ¿Usted sabe qué privilegio hubiera sido tener a Pablo de pastor? Qué tremendo, hermano. Pero mire cómo el corazón es tan malo de esta gente, ¿no? Que no amaba a su pastor, hermano. Ahora, versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué otros tienen derecho de no trabajar y dedicarse a la obra? Pero si yo quiero hacer eso, me andan llamando mantenido. O sea, otros ustedes quieren que sea su pastor y anda trabajando y hasta le pagan doble sueldo. Pero yo como Pablo, dice Pablo, ¿no? Pablo y Bernabé, queremos trabajar a la obra y queremos que ustedes nos sustenten y nos andan llamando mantenidos. Ahora mire lo que dice versículo 7. Este es un problema, hermano. Ay, el pastor anda predicando esto porque es para él. Hermano, yo no ando predicando para mí. ¿Y sabe por qué? Porque el capítulo 18 tocaba hoy día. Ya, así que yo no me he puesto a ver qué sección voy a ver. No. Ese tocaba hoy día, así que aguántese, pues mire lo que dice el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿cómo puede ser alguien soldado si el Estado no lo mantiene? El Estado tiene que mantener a nuestros soldados, ¿o no? Porque uno no puede ser soldado y trabajar secularmente para solventar tu trabajo de soldado. ¿Usted cree que eso es correcto? No, porque o eres soldado o trabajas secularmente, pero no puedes trabajar secularmente y ser soldado. Es difícil. Entonces por eso Pablo dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Cómo es posible que usted plante un árbol de pecana, pero no pueda recibir fruto del árbol de pecana? Planta su mango y no puede comer mango. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Lo que está diciendo es que cuando uno trabaja, come del trabajo que realiza. Amén. Ahora versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? O sea, ¿lo estoy diciendo porque tengo hambre? De repente soy hombre y ustedes creen que lo ando diciendo por mi propio interés. Pero miren lo que Pablo dice. ¿No dice también eso la ley? ¿Acaso la ley no enseñaba que era necesario pagar a los que trabajan? Y miren lo que dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. O sea, si estás haciendo trabajar a tu buey, ¿cómo le vas a poner bozal? Tiene que comer. El que trabaja, come. El que trabaja, come. Pues miren lo que dice ahí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y ahí se contesta, pues por nosotros escribió,
porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos lo material? Hermano, es gran cosa recibir un sueldo que se va a marchitar. Es gran cosa tener un sueldo para comprar una comida, para comprar un vestido, que la comida se acaba al momento, que el vestido te durará un tiempito y se marchita por trabajar en tu vida espiritual, por darte la palabra de Dios, por irte a visitar, por darte tu discipulado, por hacernos renegar, por hacernos alegrar. ¿Usted cree que es lo justo o no? ¿Qué es lo mejor, lo material o lo espiritual? Lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo material se acaba. ¿Y el pastor qué te da? ¿Material o espiritual? ¿Y tú qué le das al pastor? Lo material. O sea, mientras que se te está dando lo que dura para siempre, el intercambio es que tú le das lo que no va a durar, porque no dura. Por eso Pablo, por eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Ay, que el pastor anda hablando. No, lo dice Pablo. Versículo 11. Es gran cosa si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, hacemos el trabajo pastoral en su vida. Es gran cosa puede ser si comenzamos a recibir de ustedes las cosas materiales. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, o sea, ¿cómo le andan mandando su ofrendita a Pablo, a Pedro? ¿Cómo le andan mandando su ofrendita a Apolos? ¿Cómo le andan mandando su ofrendita a otro? ¿Cuánto más nosotros? Deberían mandarme a mí, dice Pablo, que yo he sido su pastor, que yo los he fundado, que yo he trabajado de ustedes. Los otros no han trabajado, yo sí, pero no me quieren mandar mi ofrenda misionera, decía Pablo. Pero nosotros no hemos usado de este derecho. Teniendo derecho, no lo han hecho. Se han puesto a trabajar. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Sabes lo que quería Pablo? Sabía que los hermanos de Corinto eran tan carnales que él dice, prefiero trabajar antes de que ustedes hablen de mi vida. Hermano, qué triste es cuando un pastor se expresa de esa manera. Es triste cuando un pastor tiene que decir, prefiero trabajar antes de que digan que lo que obtengo es por plata de la iglesia. Como si el trabajo del pastor o del misionero no valiera, hermano. Es triste. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo. O sea, póngase en la situación de Pablo. Pablo lo está escribiendo, Pablo lo está viviendo, Pablo se lo está diciendo a su iglesia, a los que él fundó, a lo que él le dijo hijitos y que ahora no le querían mandar ni un sol, hermano. Qué terrible. La gente te paga mal. Por eso cuando uno entra al pastorado, uno no espera que la gente le pague bien, la gente te paga mal. ¿Sabe quién te paga bien? Dios. Él sí te paga bien, pero la gente paga mal. Y mire Pablo, hermano, Pablo, qué grande hombre de Dios, hermano. Me hubiera gustado aprender de Pablo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si predican el Evangelio, si hacen la labor misionera, si están pastoreando la iglesia de Dios, tienen que vivir de las ofrendas de la iglesia de Dios. Por eso el sueldo pastoral no es para enriquecer al pastor. Amén. Es para que el pastor se pueda mantener, se pueda solventar. Es para que el pastor pueda cubrir sus gastos necesarios, importantes de él, de su familia. Por eso, no es para enriquecer. No es que Pablo dice esto, hermano. Pablo no dice esto porque él quería tener propiedades y casas y carros. ¿Por eso lo dice Pablo? Él lo dice solamente para poder dedicarse bien a la obra de Dios.
Porque hermano, una cosa es tener que trabajar en la obra de Dios y otra cosa es tener que trabajar en la obra de Dios y a veces trabajar secularmente, en donde ya tu mente va partida, ¿no? En que hay que hacer una cosa y después tiene que hacer la otra y después tiene que hacer la otra y no estar concentrado necesariamente en la obra de Dios. No es lo mismo. Y ahí está el apóstol Pablo diciendo que él quería trabajar en la obra de Dios a tiempo completo, pero no podía porque tenía que trabajar. Porque los corintios no solamente no le querían mandar, sino que encima que no le daban, está bien ya, no quieres dar, no des. Pero encima le criticaban, hermano. Y eso era lo que más le dolía al apóstol Pablo. Y miren lo que dice ahí, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, teniendo derecho de pedirles a ustedes que me solventen, yo de nada me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No crean ustedes, mira, el temor que tienen los pastores también lo tenía Pablo, ¿no? A veces los pastores tienen temor de predicar esto porque ya comienzan a decir, ay, el corazón del hermano, de la hermana, van a comenzar a decir, el pastor lo predica para él. Pablo también sabía que eso iba a pasar. Por eso Pablo dice, y yo no escribo esto por si acaso para que se haga así conmigo. Yo no estoy escribiendo para que ustedes me terminen enviando ofrendas. El corazón es malo desde siempre, hermano. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sabe qué significa eso? Prefiero morir antes que mi gloria se desvanezca. ¿Cuál era su gloria? No recibir de ellos. Él tenía la gloria, por decirlo así, él tenía el orgullo de decir, a mí ustedes no me han dado ni un sol. Y él dice, prefiero morir antes que ustedes me den un sol. Oiga, qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Mire, Primera de Corintios fue una carta tan fuerte y lo vamos a estudiar, hermano. ¿Cuándo, pastor? Cuando acabemos Romanos. Y Primera de Corintios fue una carta tan fuerte, hermano, que los hermanos terminaron llorando. ¿Y de dónde saca esa herejía? Esa herejía está en la palabra de Dios. Está en 2 de Corintios, donde dice, yo no les he escrito esto para que lloren. Y si han llorado, me alegro, dice Pablo, porque sé que ese lloro es para arrepentimiento. Oiga, porque, qué terrible, yo me conmuevo, hermano. Porque yo también he tenido mis pastores. Ahora soy pastor, pero yo he tenido mis pastores. Y he tratado de hacer lo máximo que he podido para que ninguno de mis pastores tenga que decirme lo que Pablo le dijo a los corintios. Prefiero morir antes que recibir algo de ti. Qué triste, hermano. Y qué impotencia que ahora leemos esta carta 2000 años después. Porque estoy seguro, hermano, que si lo hubiéramos leído hace 2000 años, le hubiéramos enviado una ofrenda a Pablo. Amén. De eso estoy seguro. Pero qué impotencia. ¿Cómo lo trataban, hermano? Ahora mire lo que dice ahí, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, ¿por qué voy a enorgullecerme de anunciar el evangelio? Porque me es impuesta necesidad. O sea, es necesario que predique y hay de mí si no predico. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. O sea, no importa, yo no lo hago por dinero, dice Pablo. Mi interés no es hacerlo por dinero. Yo predico de buena voluntad y yo voy a tener una recompensa en el cielo. Pero si de mala voluntad, al final la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago de buena voluntad, en el cielo tengo recompensa. Y si lo hago de mala voluntad, al final lo estoy haciendo porque me han enviado a hacer. Estoy predicando el evangelio. Verso 18. ¿Cuál es pues mi galardón? O sea, ¿en qué me puedo enorgullecer? Dice Pablo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, el orgullo que tengo es predicar el evangelio sin recibir nada del dinero de ustedes para que ustedes no se llenen la boca hablando mal de mí. Eso es lo que Pablo le decía a los corintios. Y eso es lo que nunca debe salir de la boca de un pastor. Amén.
Eso nunca debiera salir de la boca de un pastor, hermano. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, el apóstol Pablo, por eso tuvo que trabajar. De repente al principio comenzó a trabajar, porque no había quien solvente la obra. ¿Sí o no? Él llegó a Corinto, no había gente, no había quien solvente la obra, tenía que trabajar para solventar la obra de Dios. Pero cuando Corinto comenzó a crecer y a crecer y a crecer, tampoco lo sustentaron a Pablo. Y cuando Pablo salió de misionero, menos. Y por eso Pablo escribe esta carta, tan dura, hermano, para tratar con estas iglesias problemáticas. En el libro de Hechos, capítulo 18, entonces ya encontramos la razón de por qué Pablo tuvo que trabajar, hermano, en Corinto. Ahora, quiero que sigamos leyendo el versículo 5. Ya vimos número 1, nuevos amigos. Pablo se encontró con número 1, nuevos amigos. Ahora vamos a ver el punto número 2, una nueva obra. Una nueva obra. Nuevos amigos, nueva obra. Obra misionera, ¿no? Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora la vemos trabajando de manera completa. O sea, ya estaba trabajando a tiempo completo. Pero ¿por qué tuvo que esperar que llegara Silas y Timoteo? ¿Por qué? Yo creo que es probable de que él haya esperado que llegue Silas y Timoteo para que ellos trabajen mientras le solventaban a él. ¿Sí me entiende? Por eso esperó que ellos llegaran. Y ellos comenzaron a trabajar para solventarse ellos, pero para solventarlo a él. Por eso es que se entregó por entero a la obra de Dios. Claro, no recibió de los hermanos porque no quería saber nada de ellos, ¿no? Ahora, versículo 6. Mire. Pero poniéndose y blasfemando estos, o sea los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, lo que le está diciendo es: si ustedes se han rebelado contra la palabra de Dios, les va a ir mal. El castigo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, les va a caer a ustedes. Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Entonces Pablo les está diciendo que hay un rechazo de parte de Dios. Ahora, ¿Dios ha rechazado a su pueblo de manera completa o tiene todavía un trato con Israel? Hay un trato con Israel. ¿Y en qué consiste ese trato? Lo vamos a ver cuando estemos en el libro de Romanos, los domingos en la noche. Hay un trato de Dios con el pueblo de Israel en el capítulo 9, el capítulo 11. Versículo 7. Y saliendo de allí, tuvo que salir de la sinagoga, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Se fue a la sinagoga y le hacían tanto problema por predicar que él se limpió los vestidos, el juicio le iba a caer, y se fue al costadito a la casa de un hombre que era temeroso de Dios, que amaba a Dios y que se llamaba Justo. O sea, era justo y se llamaba Justo. Ahora mire el versículo 8. Y Crispo, esta es una gran victoria, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Tremendo, hermano. Qué tremendo. Se convirtió el principal de la sinagoga, Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, el rabino,
el rabino de la sinagoga de Corinto, se convirtió al evangelio. Y no solamente él, toda su casa. Y no solo toda su casa, sino que la gente alrededor escuchando venía y se bautizaban. ¿Y quién los bautizaba? ¿Pablo? ¿Pablo los bautizaba? No. ¿Por qué? Esa es otra cosa. Hermano, cuando una iglesia es problemática, el pastor no sabe qué hacer. Ay, ¿de dónde saca eso? Entonces, te lo compruebo con la Biblia. Tú sabes que Pablo no bautizó a ninguno porque eran problemáticos. Vamos a 1 Corintios. Me andan mirando, ¿de dónde saca eso? 1 Corintios, mira. Para que tú te des cuenta que cuando hay gente problemática en una iglesia, el pastor no sabe ni qué hacer, hermano. Mira lo que sucedió. Verso 10. 1 Corintios 1:10. Le escribe a los corintios, ¿ah? A los corintios, a los mismos que están en el capítulo 18. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, que yo soy de este pastor, que este pastor era mejor, que el otro pastor no, que este no me cae, que porque tiene su barba, el otro no usaba su barba, todos eran altos, este es chato, este anda gritando, el otro qué bonito predicaba, y así andaba de dividida la iglesia. Característica de una iglesia problemática, cada miembro tiene su pastor favorito. Amén. Característica de una iglesia problemática, cada iglesia le gusta a su pastor. No le gusta el pastor que está, sino el que le gusta mejor o el que le gustó en la historia. Esta es una iglesia problemática. No lo digo yo, esto está en la Biblia. Yo conocí un pastor, hermano, en la selva, que llegó a una iglesia problemática. ¿Y sabe lo primero que comenzó a enseñar? 1 Corintios. No llegó ni al capítulo 5 y lo votaron, hermano. Y los hermanos decían que todas las prédicas él lo estaba haciendo como indirecta para ellos. ¿Usted se imagina eso? Qué terrible, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Está ahí. No te lo ha escrito nadie, eso está allí. En algún momento Pablo fue pastor de Corinto, en algún momento Apolo fue pastor de Corinto, en algún momento Pedro fue pastor de Corinto, y los hermanos andaban divididos, que le gustaba Pedro, que me gusta a mí Pablo, que me gusta a mí fulano, que yo soy oveja del pastor fulano de tal, o que yo soy oveja de fulano de tal. Tú eres oveja de Cristo. No te ves ni oveja, eres chivo encima. Bueno, te sometes. Entonces, característica de una iglesia problemática, cada uno tiene el pastor que le gusta. Y Pablo dice, eso no puede haber en una iglesia. Amén. ¿Y sabe dónde empieza el problema de los hermanos que se andan identificando con los pastores que han tenido? ¿Sabe dónde viene? De que él me bautizó a mí. ¿Sí entiende? Él es mi pastor porque a mí me bautizó. Problemático. Problemática. ¿Se está escuchando? Ahí empieza. Que porque te bautizó es tu pastor. Ya no es tu pastor. Ya no es. Ahora hay otro. Por eso Pablo dice, mire, qué tremendo. Esa es la palabra de Dios. Ahora dice, quiero decir, versículo 12, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Verso 13, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo,
O sea, el que se convirtió, el primero que se convirtió, el de la sinagoga. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿No le digo yo que Pablo no podía ni bautizar a los creyentes? Porque eran tan problemáticos que si Pablo bautizaba, algunos iban a decir, a mí me bautizó Pablo, ¿ah? A mí me bautizó Pablo Silva, ¿no? Yo soy Silvano. O yo soy Rojano, ¿no? O yo soy Sangamino, ¿no? O yo soy Nixiano. O yo soy Abranciniano. No, tú eres cristiano. Amén. Porque todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir. Así que no se aferre a mí, no se aferre a mí. Que no hay muchos aferrados, pero así es. No se aferre a mí, hermano. Hoy estamos, mañana no estamos. Y van a venir otros. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Aferrarnos al Señor Jesús. Porque quien murió fue Cristo. Te bautizaron en el nombre de Jesús. Por eso no puede haber división en la iglesia. No puede haber división. Por eso Pablo no bautizaba a nadie, hermano. ¿Tú te imaginas un pastor que anda predicando, ganando gente y no bautiza a nadie? ¿Para qué? Para no tener problemas, porque estos son unos problemáticos. Qué terrible, hermano. Ahora miren lo que dice allí. Entonces Pablo predicó, la iglesia comenzó a llenarse, comenzó a ver una gran obra de Dios, una gran victoria, se convirtió este hombre llamado Crispo, y Dios terminó dándole aliento al apóstol Pablo, versículo número 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año 6 meses enseñándole la palabra de Dios. O sea, comenzó a recibir aliento de Dios. Hermano, cuando un siervo de Dios ya no sabe qué hacer, el aliento viene de Dios, hermano. Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, Dios obra en nuestra vida para continuar. No es fácil continuar en el pastorado. No es fácil continuar en el pastorado, pero ahí Dios nos da aliento, y Dios le dio aliento a Pablo para que decir, muchacho, no te desanimes, todavía falta bastante. Sigue adelante. Y mire el versículo 12, y aquí termino con esto. Ya hemos visto número 1, nuevos amigos. Número 2, nueva obra misionera. Número 3, nueva oposición. Una nueva oposición. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, y los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, tomaron a Pablo y lo comenzaron a acusar, diciendo que Pablo hacía que ellos vayan contra la ley de Dios. Verso 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión era un gran hombre de la historia, hermano de Séneca. Se dice que era un hombre muy bueno, de buen corazón. No era creyente, no era salvo, pero era una persona correcta, un hombre muy moral. Y al comenzar a hablar Pablo, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo lo toleraría. O sea, si ustedes lo trajeran porque ha robado, porque ha violado, porque ha matado, porque ha robado, ha hecho algo, yo podría solucionarlo. Pero dice, si son cosas de las palabras de ustedes, de las doctrinas, de las cosas de ustedes, ustedes véanlo, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Yo no voy a estar poniendo una hora de teólogo a juzgar lo que ustedes creen. Y por eso pasó el versículo 16, y los echó a todos del tribunal. Váyase de acá, ya, yo no me conviertan esto en seminario. Váyase para su seminario a pelear allá. Y los mandó para allá. Ahora mira el versículo 17. Entonces, o sea, ¿qué pasó? Como los judíos no pudieron hacer nada y los griegos no se llevaban bien con los judíos, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga,
Ahora Sóstenes era principal de la sinagoga. ¿Por qué era principal de la sinagoga? Porque el Crispo se había convertido, pues. O sea, como Crispo se convirtió, pusieron a otro de rabino, se llamaba Sóstenes. Y a Sóstenes, como los judíos no pudieron hacer nada, y lo mandaron a hablar a él, y como que no ganó el juicio, entonces vieron que Galión, el gobernador, no apoyaba a los judíos. Los griegos que le tenían con los judíos lo agarraron a golpes, hermano, al pobre Sóstenes. Le dieron de alma, hermano. Dice, entonces, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, o sea, el rabino de ese momento, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de eso. O sea, no significa que era indiferente, sino significaba que él, a pesar de ver eso, no se inmutó a querer dar un juicio a favor de los judíos. No, simplemente él era parcial. Él era justo. Hermanos, ¿cómo llegamos a Cristo? Algunos han llegado a Cristo a través de una paliza. ¿Por qué, pastor? Mire el versículo 16. Sóstenes lo agarraron a golpes. Él era judío, lo agarraron a golpes. Y ahora mire 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes lo agarraron a golpes y se convirtió, hermano. Ahora eran dos rabinos principales de la sinagoga que se habían entregado al Señor. Amén. Y un día leí una historia de un hombre que se acercó a Cristo por un burro. ¿Cómo te convertiste? Por un burro. Por un burro, sí. ¿Te habló el burro? No. Él dice que iba caminando por la calle, así era su testimonio. Él iba caminando por la calle y se iba por la chacra y se encontró un burro. Y el burro andaba desesperado y lo comenzó a perseguirle para patear. Y él comenzó a correr, y el burro venía detrás, y no sabía dónde esconderse, y donde se metía, el burro se metía, y lo comenzó a perseguir, hasta que vio la puerta de una iglesia abierta y se metió. El burro no se metió, escuchó la palabra y se convirtió. Se convirtió por un burro. Otros se han convertido a golpes, como acá, pues, ¿no? Como Sóstenes. Hermano, no importa cómo uno venga al Señor, lo importante es que venga. Amén. Pero lo mejor es siempre venir con toda su vida, con todo su ser. Porque hay gente que a veces le predicamos, ¿no? Y les hablamos, ven a Cristo, ven al Señor, entrega tu vida al Señor. Les hablamos, les decimos. ¿Y sabes lo que la gente dice? No, cuando esté un poco, voy a acabar esto, y ya cuando acabe esto voy a entregarme al Señor. O voy a hacer esto y cuando yo me voy a entregar al Señor. Y luego les viene sida, les viene cáncer, están por morir. Recién vienen y le dicen, Señor, te entrego mi vida. ¡Ay, qué sinvergüenza! ¿Qué vida? Si se va a morir. ¿Sí o no? ¿Qué vida le va a entregar al Señor? Por eso, hermanos, al Señor no se le entrega lo último. Que entonces no hay que predicar a los que están desahuciados, hay que predicarles, hermano. Y si está la voluntad de Dios, lo sana. Y si no está en su voluntad, ya pues se ganó su alma por lo menos. Pero lo mejor no es entregar nuestra alma, sino nuestra vida al servicio de Dios. Amén. Que toda tu vida, que los 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, tú le entregues al Señor, hermano. Yo tengo hasta el día de hoy 16 años sirviendo al Señor. 16 años sirviéndole al Señor. Y si Dios me da más vida, haré mi esfuerzo para seguir sirviendo al Señor. No he hecho mucho, hay gente que tiene años en el Evangelio y han hecho mucho más, hermano. A mí me falta hacer mucho más, pero por lo menos he hecho algo. Y puedo decirle, Señor, algo me has permitido hacer. Pero hay gente que no ha hecho nada para el Señor. Hermanos, no desperdiciemos nuestro servicio al Señor. Amén. No pienses, no, ahora más adelante. No, hoy es tiempo de servir al Señor. Hoy es tiempo de entregar nuestra vida a Dios.